Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Señor bendiga, mis amadas hermanas. Es un placer estar con ustedes en este día. El día de ahora vamos a continuar nuestro tercer viaje misionero. ¿Sí? Hace una semana iniciamos el estudio del tercer viaje misionero de Pablo. Estudiamos la forma en que Dios usó a Pablo en Éfeso hasta el alboroto creado por Demetrio el platero. Hoy vamos a continuar, amén. Pero antes de continuar, vamos a orar para que la palabra de nuestro Dios haga lo que debe de hacer en nuestras vidas. Te doy gracias, Padre, porque nos permites estar alabando y bendiciendo tu santo y bendito nombre. Que tu palabra venga a nuestro corazón y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Que cada enseñanza, Señor, venga a nuestra vida y quede grabada en nuestro ser, en nuestra alma, para poderla aplicar en nuestra vida diaria y así ser hijos tuyos, hijos que te honren, hijos que te alaben, que te sirvan en todo lugar y en todo sitio. Tú habla a nuestra vida, a nuestro corazón, a cada una de mis hermanas que están escuchando tu palabra, a cada uno de mis hermanos, Señor, que todos juntos nos edifiquemos cada día. En el dulce nombre de Jesús te lo pido, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Los amados hermanas, decíamos que habíamos visto muchas de las cosas que Pablo hizo en Éfeso. Y ahora el apóstol Pablo quiere ir a Macedonia, ¿sí? Al lugar donde estaba la iglesia de Tesalónica, de Berea, de Filipos. Y la Biblia nos dice que él, allí, y si abrimos nuestra Biblia en Hechos capítulo 20, versículo 1, dice que después que cesó el alboroto, ¿cuál alboroto? El que Demetrio hizo, el platero, ¿sí? Después de que cesó ese alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Es todo lo que nos dice. La Biblia nada más nos dice que Pablo salió de Éfeso. Lo más seguro es que haya tomado el camino hacia Asón, hacia Troas. De Troas haya pasado a Samotracia y haya llegado a esta zona de Macedonia y la haya recorrido. La Biblia nos dice qué ciudades recorrió. Nosotros creemos que pues fue a firmar a la iglesia de Filipos, Tesalónica, Berea, que después de un tiempo bajó a Acaya, que estuvo en Atenas, que estuvo en Corinto, que estuvo en todas estas zonas. No nos dice en ningún momento qué ciudades visitó, si visitó alguna nueva ciudad, nada. Nada más se concreta en decirnos que el apóstol fue a estos lugares, ¿verdad? A afirmar a los hermanos, a exhortarles, a decirles que permaneciesen firmes. Hay algo muy interesante, amadas hermanas, que dice la palabra que cuando los judíos se dieron cuenta que Pablo estaba aquí en estas ciudades, lo más seguro es que haya sido en Corinto, los judíos tramaron una vez más cómo matar, cómo eliminar al apóstol Pablo. Y lo más seguro es que tanto en Cencrea, que era un puerto, como otro puerto que estaba más arriba, ¿sí?, llamado Lacheum, los judíos allí pusieron gente
esperando que el apóstol Pablo llegase a alguno de esos dos puertos, pues para matarle. Sus deseos de ellos eran matarle. Ellos pensaban que iba a tomar uno de esos puertos para irse hacia Siria. Entonces, por eso, mientras que Pablo estuvo allí 3 meses predicando la palabra, enseñando, discipulando, etcétera, etcétera, los judíos se prepararon para matar al apóstol y pusieron en los puertos gente para matarle, ¿sí? Pero ¿qué hizo Pablo? Pablo simplemente, después de estar aquí, se regresa a Macedonia, ¿sí? Recorre otra vez Macedonia y baja rumbo hacia Troas. O sea que dejó aquí a los judíos esperando. Él se va por acá y llega a Troas. Y se dice que el apóstol Pablo no iba solo, que lo acompañaba Sópater de Berea, lo acompañaba Aristarco y Segundo de Tesalónica, ¿sí? Lo acompañaba Timoteo y Gallo, que eran de Derbe, y lo acompañaba Tíquico y Trófimo, que eran de Asia. Entonces, con esta comitiva el apóstol regresa a Troas, y en Troas vamos a ver que va a estar 7 días en Troas, porque a él le interesa llegar a Jerusalén antes del Pentecostés. La palabra nos dice que cuando él pasó por Filipos, era la fiesta de la Pascua, era la fiesta de los panes sin levadura. Entonces él quería llegar a Jerusalén, cuando fuera, ¿qué cosa? El Pentecostés. Entonces cuando él baja de Filipos, llega a Troas, y en Troas está 7 días. Y durante esos 7 días, ¿sí?, él está platicando con los hermanos, con los discípulos, y se dice que el último día, ¿sí?, de su estancia, él está platicando hasta la medianoche y está en un 3er piso. Y se nos dice que mientras que él está platicando, la Biblia nos dice que hay un jovencito ahí llamado Eutico, el cual está cerca de la ventana, y a medida que va pasando pues toda la plática del apóstol Pablo, él se acerca a la ventana y se duerme. Era la medianoche y este joven se queda dormido, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando él se queda dormido, el sueño es tan pesado para él que él se vence y se cae. Va girando, va cayendo del 3er piso y cae, y automáticamente al caer este jovencito llamado Eutico muere. Y la Biblia me dice que Pablo desciende del 3er piso, ¿sí?, se echa sobre él y le abraza. No nos dice qué le dijo, no nos dice ningún comentario, nada más dice que lo abraza y aquel joven resucita. Ya después sube ahí al 3er piso donde estaban, comen, cenan, siguen platicando hasta el amanecer, muy gozosos, muy felices, porque aparte de la enseñanza que Pablo les estaba dando, ¿sí?, estaban contentos porque este joven Eutico estaba vivo. O sea que estaban felices por él. Y dice que hasta el amanecer estuvo con ellos Pablo, porque en ese día Pablo iba a viajar hacia Asón. De Asón dice la palabra que viajó hacia Mitilené. De Mitilené se fue a Quío. De Quío partió a Samos. Estas 3 eran islas. De Samos fue a tierra, llegó ahora sí que a Trogilio, y de Trogilio pasó a la ciudad de Mileto. Entonces, cuando él está en Mileto, amados hermanos, viene algo muy interesante. Él pudo haber pasado a Éfeso directamente,
¿sí? Pudo haber pasado, en vez de irse a Trujillo, pudo haberse ido de Samos a Éfeso. Sin embargo, él elude Éfeso y se va a Mileto. Y estando en Mileto, él manda llamar a los ancianos, a los líderes de la iglesia de Éfeso. Y esto es de llamar la atención, porque tenía algo muy especial que decirle a los ancianos de Éfeso. Algo muy especial que decirle a cada uno de los líderes. Que era más fácil ir a Éfeso, directamente a ellos a practicar. Pero por algunas razones personales, porque Dios así lo dispone, por algo que el apóstol prefiere muy dentro de él, prefiere él mejor irse a Mileto y allí mandarles llamar. La Biblia nos dice que cuando ellos oyen que les manda llamar, todos acuden a Mileto para hablar con el apóstol Pablo. Y dice la Biblia que cuando ya están reunidos con ellos, ¿sí?, él va a hacer un discurso de despedida con los ancianos de Éfeso. Y una de las cosas que primero le hace es que les recuerda. ¿Qué les recuerda a los ancianos? Recuerda el tiempo, los días, las horas en que él pasó enseñándole a los ancianos, a cada uno de los líderes, la palabra de Dios. Les recuerda todo el tiempo que él se tomó en forma especial, en forma individual y a veces colectiva para enseñarles a cada uno de ellos la palabra del Señor, para afirmarlos perfectamente, para que ellos a su vez afirmasen a la iglesia. Otra cosa que el apóstol hace es que les recuerda también, les dice que él testificó. ¿A quién testificó? Testificó tanto a judíos como a gentiles acerca de la palabra. O sea, les dio la palabra, les enseñó la palabra. No fue una persona que estuvo ahí nada más de observador, diciéndoles a ellos cómo hacer las cosas, sino él ponía ejemplo y les recuerda que él estuvo, sí, durante todo el tiempo que estuvo en Éfeso predicando la palabra. Nosotros recordamos que toda Asia oyó la palabra por medio de Pablo, todos los milagros que Pablo hizo ahí, todo eso lo tenían muy en cuenta. Pablo no nada más se dedicaba a decir, van a hacer esto, no. Pablo mismo iniciaba, hacía las cosas como un buen servidor de Cristo. Todo esto les empieza a decir. Otra cosa que él hace es que él les dice, el Espíritu Santo, y esto es algo importante, amado hermano, que debemos de tomar en cuenta. Dice, el Espíritu Santo me da testimonio a todas las ciudades a las que voy, que algo, ¿sí?, que algo me espera en Jerusalén. ¿Qué me espera? Prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo ya le estaba anunciando al apóstol Pablo que algo iba a acontecer cuando él fuera hacia Jerusalén. Ya le estaba anunciando que algo iba a acontecer, ¿sí? Y él se los comenta a los ancianos de Éfeso. Yo sé, el Espíritu Santo me dice que algo va a acontecer, ¿sí? Por lo tanto, no verán más mi rostro. No verán más mi rostro, le dice a los ancianos. Imagínense el impacto que les ocasionó a los ancianos. Ya no verás mi rostro, ya no nos vamos a volver a ver. Esta es nuestra despedida. Si nos vemos algún día será ya con el Señor, pero aquí ya no nos vamos a volver a ver. Y después les dice que tienen que ver por quién, por la iglesia. Y estas palabras son tremendas porque tienen que ver por la iglesia. Porque cuando yo me vaya van a pasar dos cosas interesantes. Cuando yo ya no esté, cuando yo ya haya partido con Dios, en otras palabras, ¿qué va a acontecer? Dice que van a entrar a la iglesia gente malvada, hombres malvados, van a entrar como lobos rapaces a hacerle daño a la iglesia.
Pero por otro lado, también de ellos mismos, de la iglesia, eso es lo más tremendo que puede hacer, de la iglesia se van a levantar hombres perversos para arrastrar a la iglesia. Entonces está previniendo. Cuando yo ya no esté, gente de fuera, gente que ahorita no es creyente, va a entrar a la iglesia para hacerle daño. Y gente de nosotros, de la iglesia, va también a hacerle daño a la iglesia, va a arrastrar a la iglesia. Entonces tienen que estar ustedes listos, tienen qué cosas que hacer, tienen que velar, tienen que estar atentos, tienen que orar, tienen que estar preparados para enfrentarse a esta situación. No pueden permanecer nada más viendo, no, tienen que prepararse porque esto va a acontecer. Les estaba previniendo el apóstol todo lo que iba a acontecer, porque él ya no iba a volver a regresar a Éfeso, ya no los iba a volver a ver. Les está previniendo lo que va a acontecer para que se preparen. Una de las cosas también que les dice es que, sí, no he codiciado nada de ustedes. El apóstol jamás fue una persona que fue una carga para la iglesia. Dice, yo he trabajado con mis manos para no ser descarga. ¿Sí? El apóstol Pablo podía haber servido, sí, con el apoyo de la iglesia. Sin embargo, él en todo su ministerio siempre él trabajó para que de ahí saliera para sus necesidades, para su sustento. Él era un hombre preparado y él no quiso ser carga para la iglesia. Él quería ser, digamos, en ese aspecto independiente para no serle carga a la iglesia. En la actualidad, él mismo recomienda que el obrero es digno de su trabajo. Tenemos miles de pastores que sirven al Señor y los ofrendas, los diezmos les sostienen. Porque así está escrito, sirven a Dios, ese es su trabajo, servir a Dios con amor, con alegría, no por ganancia deshonesta. Y entonces todos los miembros de la iglesia le apoyan, le dan sus ofrendas, le dan sus diezmos, le dan sus apoyos, le dan ayudas, le sostienen, porque este hombre de Dios, estas mujeres de Dios han dejado todo lo secular para servir a Dios. ¿Y de dónde se van a mantener? Pues del creyente, del Hijo de Dios. Hay otros pastores que por diferentes razones, sí, trabajan para apoyarse en su ministerio. Trabajan porque todavía lo pueden hacer, tienen esa facilidad, ¿sí? Pero no por eso la iglesia deja de apoyarles, ¿sí? Les apoya aunque ellos trabajen. Entonces, ambas cosas se ven en nuestras iglesias. Algunos hermanos dependen 100% de la iglesia. Otros hermanos reciben de la iglesia y también ellos a su vez trabajan, ¿sí? Y eso es bonito porque si es difícil dirigir una iglesia, ¿sí? Entonces es más difícil dirigir una iglesia y trabajar al mismo tiempo. Entonces son cosas muy especiales que tenemos que tomar en cuenta. Y el apóstol Pablo siempre les dijo, yo he trabajado con mis manos porque no he querido, pude haberles pedido ayuda, les dice en otras partes de la palabra. Pude haber recibido apoyo de ustedes, porque el jornalero es digno de su salario, pero no lo quise hacer. Simplemente fue su decisión. Él pudo haber pedido apoyo a la iglesia y estoy seguro de que la iglesia, de que todas las iglesias a donde él hubiera llegado le hubieran apoyado. ¿Por qué? Porque el apóstol lo merecía. Le llevaba palabra, le llevaba de todo. Pero esa fue su decisión. Entonces todo eso les recuerda, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden lo que dijo Jesucristo, más bienaventurado es dar
¿qué? Recibir. Y dice la Biblia que al terminar su discurso, se puso de rodillas, oró por ellos, se despidió, y ellos lloraban tremendamente porque él les había dicho, ya nunca más verán mi rostro, ya no nos volveremos a ver. Y así fue, ya nunca más se volvieron a ver. La Biblia me dice que ellos, sí, después de estar ahí en Mileto, partieron a Cos. De Cos después viajaron hacia Rodas. De Rodas partieron hacia Patara, que estaba acá en Licia. Y aquí tomaron un barco con dirección hacia Fenicia. Y este barco les llevó, pasó cerca de Chipre y llegaron a la ciudad de Tiro. Y en Tiro la palabra nos dice, sí, que estuvo 7 días con los discípulos. Los discípulos que estaban en Tiro lo recibieron con mucho gozo, con mucha alegría. Él estuvo ahí 7 días con ellos compartiéndoles la palabra. Y dice, sí, que al día siguiente se despidió de ellos a la orilla del mar y partió hacia Tolemaida. Y en Tolemaida estuvo solamente, dice la palabra del Señor, un solo día. Y ese día también lo compartió con los discípulos. Y al día siguiente partió hacia Cesarea. Y aquí llegó a la casa juntamente con sus acompañantes, a la casa de Felipe, el evangelista. ¿Sí? ¿Quién era Felipe el evangelista? Él había sido uno de los diáconos de la iglesia. Él había conocido a Esteban, el primer mártir de la iglesia. Él era uno de los 7, dice la Biblia. ¿De quiénes 7? De los que fueron diáconos en Jerusalén, en las épocas en las que Pablo iba a iniciar la persecución contra la iglesia. ¿Sí? Entonces, Felipe era evangelista. Y una de las cosas que había en su casa, una bendición, es que 4 hijas de él eran profetisas. Imagínense tener esa bendición en casa. 4 hijas de Felipe eran profetisas. Y dice Hechos 21:10 que cuando ellos estaban aquí en la casa de Felipe, llegó un hombre llamado Ágabo, un profeta que venía de Judá. Este era un profeta, el cual dice que llegó y tomó el cinto del apóstol Pablo. Ágabo toma el cinto del apóstol Pablo, se amarra los pies, se amarra las manos, y le dice que eso es lo que le va a suceder al dueño de ese cinturón. ¿Qué le va a suceder? Va a ser ¿qué? Detenido por los judíos. Y les dice estas palabras. Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es ¿qué? Este cinto. Y le entregarán en manos de los gentiles. Está afirmando lo que Pablo ya sabía. Recordemos que les dijo aquí a los ancianos, ¿verdad? Les está diciendo, el Espíritu Santo me dice que algo me espera en Jerusalén, que algo va a acontecer en Jerusalén. Él ya sabía que iba a pasar prisiones y tribulaciones. Y aquí el profeta Ágabo, aquí en la casa de Felipe, le está diciendo lo mismo. Aquel a quien le pertenece este cinto va a ser detenido, va a ser amarrado de los pies, de las manos y va a ser entregado a los gentiles. Simplemente le está recalcando lo que el Espíritu Santo ya le había dicho al apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Y quién era este profeta Ágabo? Es el mismo
que en Hechos 11:28 dio a entender por el Espíritu Santo que iba a venir una gran hambre sobre toda la tierra habitada, y así fue en la época del emperador Claudio. O sea que este hombre, varios años atrás, allí en Antioquía, decía, allá había que profetizado que iba a venir una gran hambre, y dice que las iglesias se prepararon para ayudar a la iglesia de Jerusalén, a la iglesia madre, se prepararon para este tiempo en que iba a venir una gran hambre. O sea que este hombre, Ágabo, era un profeta de Dios, un hombre de Dios. Cuando la gente, los hermanos que están con el apóstol Pablo, oyen lo que Ágabo le dice, que va a ser detenido, dice que se pusieron muy tristes, que le suplicaban, le rogaban al apóstol que no subiera a Jerusalén. Le rogaban con mucho ruego, con mucha tristeza, que no subiera. Y fue tal la forma en que ellos se lo decían, que llegó un momento en que Pablo les dijo, ¿qué hacéis llorando? Por favor. Y quebrantándome el corazón. Así dice en Hechos 21:13. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, dice, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. No solamente el apóstol estaba dispuesto a ser hecho prisionero, estaba dispuesto a dar su vida por Jesucristo. Y cuando dice el versículo 14, y como no lo pudimos persuadir, no pudimos hacer que Pablo dijera, bueno, pues no voy, en fin, ya en otra ocasión, no. Desistieron de decirle, lo único que comentaron fue que se haga la voluntad del Señor. Ya sabía Pablo cuál era la voluntad de Dios. Todos ya la sabían cuál era la voluntad de Dios. Sabían perfectamente qué cosa. Que Pablo sería detenido en Jerusalén por los judíos y sería entregado a los gentiles. Dice la Biblia que después de unos días se fueron a Jerusalén. Y en Jerusalén le recibieron los apóstoles con muy grande gozo. A donde quiera que iba el apóstol, todos le recibían con gozo. Era un privilegio tener al apóstol Pablo con ellos. Así que se gozaban de verlo, se gozaban de oír lo que Dios hacía a través de su ministerio. Se gozaban, se alegraban. Entonces aquí no fue la excepción. Dice que le recibieron con mucho gozo y les contó una por una las cosas que Dios había hecho en ese viaje misionero. Dice, una por una les fue contando lo que había hecho tanto con los gentiles como con los judíos. Y dice que Hechos 21:20, que los hermanos decían que millares de judíos han creído y todos son celosos de la ley. ¿Qué le están diciendo? A través del ministerio del apóstol, millares, miles de judíos han creído y son celosos de la ley. Pero ahora le dicen a Pablo algo muy especial. Le dicen, mira, la gente, los judíos se van a enterar de que estás aquí. ¿Sí? Y la gente le han comentado, le han dicho que tú enseñas a los judíos que están con los gentiles que no deben de guardar la ley de Moisés, que no deben de circuncidar a sus hijos y que deben de dejar sus costumbres.
Entonces aquí en Jerusalén los judíos tienen un mal concepto, porque piensan que estás hablando algo que va en contra de la raza judía, que dejen sus costumbres, que no se circundan, que no guarden la ley, la palabra que Moisés les dejó. Y tales cosas pues son mentira. ¿Sí? Entonces dice, para que ellos se den cuenta, para que los judíos que están aquí en Jerusalén se den cuenta de que tales cosas son mentira, purifícate con 4 varones que están aquí, para que así vean ellos que tú, ¿qué cosa haces? Dice, vives ordenadamente guardando la ley. Eso es algo importante, amado hermano. Hay mucha gente que critica al apóstol Pablo y dice que el apóstol Pablo ahí cometió errores que le costaron que lo arrestaran. Porque le hizo más caso a los hombres, sí, de purificarse. Le hizo más caso a los hombres de ir al templo con estas personas. Le hizo más caso con estos hermanos que al Señor. Que él no tenía por qué haber hecho eso, porque él había dicho muchas veces, ¿verdad?, que la gracia era mucho más grande que la ley. Entonces, ¿por qué razón estaba obedeciendo a los hombres para hacer algo que él ya no tenía que hacer, si él ya estaba bajo la gracia? Y así critican mucho al apóstol por esta situación. Nosotros hemos visto, amados hermanos, que durante todo el ministerio del apóstol, en todos sus viajes, él siempre fue dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está dando testimonio de que va a ser hecho prisionero por los judíos. El Espíritu Santo le acaba de decir a través del profeta Agabo que va a ser detenido. Y él lo sabe, él lo siente, él sabe que algo va a pasar y sabe que le esperan prisiones y tribulaciones. Entonces, ¿cómo puedes decir que el apóstol Pablo hizo lo incorrecto? Es una falsedad tremenda que a veces se enseña. ¿Cómo puedes decir que estaba obedeciendo más a los hombres que a Dios, si él todo su ministerio obedecía a la voz del Espíritu Santo? Y los hombres que le daban este consejo eran apóstoles, hombres también llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Y qué le estaban aconsejando? Algo importante. Los judíos creen que los estás alejando a los judíos que viven lejos de nuestras creencias, de nuestra, digamos, identidad como pueblo de Dios, como pueblo judío. Y tal cosa era una mentira. ¿Sí? Recordemos, por ejemplo, a nuestro Señor Jesús. Cuando nuestro Señor Jesús nace, dice que a los 8 días le circundan, conforme a la ley. Ofrecen palominos, conforme a la ley. Y para decirnos algo más fuerte, ¿qué dice la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del versículo 17 en adelante? Dice así, hablando nuestro Señor Jesucristo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que, ¿qué hizo Jesús durante todo su ministerio? Cumplió la ley. ¿Qué hacían los primeros judíos, los primeros creyentes? Cumplían la ley. ¿Cuál ley? De ir al templo a orar.
Era su ¿qué? Su identidad como pueblo de Dios. Ellos seguían, ¿qué cosa haciendo? Lo que la ley les decía. Pero ¿cuál era la diferencia? Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios al judío primeramente. Y después al griego. Si Jesús cumplía con la ley, cumplió con la ley, obviamente los apóstoles tenían también que cumplir con la ley. La diferencia es que ellos ya sabían que Jesucristo era el Mesías. ¿Qué hizo Pablo en su ministerio? Hablar con los judíos y enseñarles conforme a las Escrituras, conforme a la palabra, que Jesucristo era el Señor. Demostrarles con la palabra, enseñarles. ¿Qué pasó el día del Pentecostés cuando Pedro dio su discurso? 3,000 almas, 3,000 judíos se convierten porque oyen la palabra y se abren sus ojos, su entendimiento, el Espíritu Santo les abre para que entiendan y comprendan que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Señor. Él no vino a abrogar la ley, no vino a quitarla, no, Él vino a darnos un camino mejor. La gracia de nuestro Señor. A través de Él ahora tenemos salvación, no solamente los judíos, sino también los gentiles. En ningún momento ni Jesús ni Pablo hablaron en contra de la ley del Señor. Cumplieron la ley. La única diferencia era enseñarles a través de la ley, a través de la palabra, que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Salvador. Y a través de la palabra, miles de judíos creyeron en esa palabra. La Biblia me dice que cuando estaban casi al terminar los 7 días de purificación en el templo, le reconocieron unos judíos que vivían en Asia. Fíjense bien, los judíos locales ni en cuenta lo habían tomado. Pero los judíos que venían de Asia le reconocieron. Hicieron un alboroto y dijeron, aquí está este que alborota, aquí está este que no obedece la ley. Y le acusaron de que había metido a griegos al templo y de que había, pues ahora sí, contaminado el templo. Cosas falsas. Y dice la palabra que hizo tal alboroto que los judíos querían matarle y lo sacaron a rastras del templo para matarle. Cerraron el templo para poderlo hacer. Pero llegaron en eso los soldados romanos con el tribuno y ahora sí que le quitaron, ¿verdad? Le quitaron al apóstol de sus manos. Todo esto pasó en un momentito. Se estaba cumpliendo lo que el profeta les había anunciado. ¿Qué estaba sucediendo en estos capítulos? En primer lugar, estábamos viendo el arresto de Pablo por los judíos. Lo que le había dicho ¿quién? El profeta Agabo. Lo que el Espíritu Santo le había estado indicando en varios lugares. Lo que le había dicho a los ancianos. Esto me va a acontecer. Yo ya lo sé. Así que simplemente los judíos de Asia eran, ¿cómo podríamos decir? Un instrumento, ¿verdad? De lo que la palabra ya le había sido dada al apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué hacía voto Pablo? Guardaba la ley, pero el voto que él hacía era simplemente para consagrar más su vida ante Dios, porque él sabía lo que le esperaba, prisiones y tribulaciones, para estar más preparado, para purificarse más. Cuando los soldados judíos en la actualidad van a la guerra, se abstienen de mujer, se abstienen de todo, se están purificando, por si mueren, están preparados interna y externamente para irse con Dios. Pablo, ¿qué estaba haciendo? Sabía que había llegado un momento fuerte en su ministerio y se prepara para recibir
este ministerio con la fortaleza divina. Que su vida esté preparada 100% para poder terminar su carrera con gozo y alegría. Estaba preparando. Él ya sabía lo que le iba a acontecer. Y como él dice, yo estoy dispuesto no solamente que me aten, sino a dar la vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya estaba preparado. A veces los hombres, a veces cosas que pasan alrededor, lo único que hacen es que la palabra se cumpla. Por eso es que en todo dice la palabra, hablando el apóstol, somos más que vencedores. ¿Sí? Dios usa en muchas ocasiones a la gente que no es de Dios para que su palabra se cumpla. Y aquí estos hombres de Asia, estos judíos de Asia, con todo el escándalo que hicieron, lo único que hicieron fue que la palabra que le había sido dada al apóstol fuese cumplida. La Biblia me dice que fue arrestado. Y cuando interviene el tribuno y lo quiere meter a la fortaleza Antonia, que estaba cerquita a un lado del templo, le dice el apóstol que le dice al tribuno, permíteme hablar con el pueblo. Él quería dar su testimonio, pero también quería aclarar algo muy importante. Dice que confundían al apóstol Pablo con un sedicioso, un egipcio que había levantado una gran cantidad de sicarios en contra de Roma. Estaban confundiéndolo muchos con un rebelde, con un sedicioso. Mucha gente no sabía lo que pasaba. Y muchos pensaban que era un rebelde seguido por la ley romana. Entonces, por esa razón también Pablo quiere hablar. Y dice que le pide al tribuno que le permita hablar al pueblo. Y ¿qué pasa? El tribuno se lo permite. Y cuando Pablo va a dar su testimonio, toda su conversión, toda su vida, desde que era joven hasta el momento en que Dios lo llamó a servir a los gentiles, habla en hebreo. Y dice que todos los que están ahí se quedan en silencio, calladitos. Pero cuando él llega al momento en que dice que Dios le llamó a hablar a los gentiles, en ese instante muchos ya lo ignoran en ese instante. Les molesta que les diga que Dios le habló para predicar a los gentiles. Lo mismo que pasó aquí con los griegos, cuando les habló de la resurrección también se molestaron. Y aquí los judíos se molestan cuando dice que Dios le llamó para predicar a los gentiles. No podían tolerar de igual a los gentiles como pueblo, como hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice aquí? Dice que les relata su conversión, luego ya es detenido por el tribuno lo mete a la fortaleza, ¿sí? Y en ese instante, cuando él está detenido en la fortaleza, dice que 40 hombres, 40 judíos hacen juramento de matar al apóstol. Y no van a comer hasta que lo hayan asesinado. Y van al templo y se ponen de acuerdo con los sacerdotes y con los ancianos para que al día siguiente vayan a la fortaleza y pidan ver a Pablo. Y cuando Pablo sea sacado de la fortaleza, estos hombres le van a asesinar. ¿Sí? Y eran los ancianos y los sacerdotes. Pero oye el sobrino de Pablo, hijo de la hermana de Pablo, oye lo que estos hombres traman y dice que va a la fortaleza, habla con
el apóstol Pablo y le dice lo que traman estos hombres. ¿Y qué hace Pablo? Llama al centurión y le pide que lleve a su sobrino ante el tribuno. El centurión lleva al joven ante el tribuno y le dice el complot que hay para asesinar a Pablo. ¿Y qué hace el tribuno? Dice que inmediatamente hayan, como era, pues, así, las 3, 4, era la hora tercera, ¿verdad? Las 3 de la mañana más o menos se dice. Manda a traer, fíjense bien, 200 lanceros, 200 soldados, 70 jinetes, 470 soldados. ¿Sí? ¿Quién le va a hacer frente a esa cantidad de hombres? Y de noche manda cartas con los soldados y salen de noche de Jerusalén a un lugar llamado Antipatris. De noche. 470 soldados, hombres, cuidando al apóstol de cualquier intento de asesinato por parte de los judíos. Y dice que esa misma noche llegaron a Antipatris, que estaba a 67 kilómetros de Jerusalén. Y ahí dejaron al apóstol allí en Antipatris y se regresaron los soldados. Y solamente si los jinetes al día siguiente llevaron a Cesarea al apóstol Pablo, que estaba a 42 kilómetros más hacia arriba. Cuando llegan ante Félix el gobernador y le dan las cartas que le manda el tribuno. Y pues Félix, pues dice la palabra, que detiene allá a Pablo. Y durante 2 años, el apóstol Pablo estuvo prisionero en aquel lugar. Se dice que estuvo prisionero en el pretorio de Herodes, una de las construcciones que el rey Herodes había hecho muchos años atrás. Ahí estuvo prisionero, 2 años. Y durante esos 2 años, muchas veces se dice que Félix oyó el mensaje del apóstol, pero no le soltaba a pesar de que se daba cuenta que era libre. ¿Y sabes, amado hermano, por qué no le soltaba? Porque quería dinero. Sabía que era inocente de los cargos, no había una razón de peso para detenerlo. Pero porque quería economía, quería dinero, no lo soltaba. Y después de 2 años, cuando él es relevado por Festo, dice que no soltó a Pablo para quedar bien con los judíos. ¿Hasta dónde llega la política a veces? ¿Hasta dónde llega la ambición? ¿Sí? Dice la Biblia que cuando Festo ahora ocupa el lugar de gobernador, al tercer día viaja a Jerusalén. Y automáticamente cuando él llega a Jerusalén, ¿quién creen que va a ver a Festo? ¿Quién va allí? Mi gran amigo. Dice que se le acercan los sacerdotes y ancianos. ¿Sí? Y se le acercan también los principales judíos. Y le piden que les haga un favor muy especial. Que traiga a Pablo a Jerusalén. ¿Pero con qué intención? Que en el camino lo maten. Todavía habían pasado 2 años y todavía querían matar al apóstol. Pero Festo les dice que no, que ellos mejor vayan a Cesarea, allá, y que hagan juicio. Por esta razón, sí, como hemos visto, él va a ser acusado ante Festo por los sacerdotes,
por los principales de los judíos. Y dice que cuando están ahí levantándole graves acusaciones al apóstol ahí en Cesarea, no le pueden comprobar nada. No le pueden demostrar nada. Y por esa razón, sí, pues no se lo pueden llevar los judíos como quisieran. Y ahora vemos aquí una maldad de Festo, porque fíjate bien, Festo se da cuenta que sus acusaciones no tienen fondo, una base. ¿Y qué les dice? Le dice a Pablo que si quiere que lo lleven a Jerusalén para que hagan juicio. Imagínate. ¿Qué estaba haciendo Festo? Iba a llevarse a Pablo a Jerusalén para que en el camino los judíos lo matasen. Sabía Festo, al igual que Félix, que era inocente, pero la ambición. Y le dice a Pablo, oye, pues te voy a llevar allá a Jerusalén a que te hagan juicio. Y Pablo apela por esa razón al César. Apela al César. Para evitar que lo lleven allá. Porque él sabía que si se lo llevaban, iban a intentar asesinarlo en el camino. La Biblia me dice que los judíos se van molestos, se regresan. Y unos días después, dice la Biblia, que visitan a Festo, el rey Agripa y Berenice. ¿Quién era el rey Agripa? Era el rey que en ese momento gobernaba a Israel. Y cuando está ahí, Agripa, Festo le cuenta todo lo que ha pasado con Pablo. Y a Agripa le interesa también saber de él, ha oído hablar de él. Además, obviamente, Agripa conoce las costumbres judías, las leyes judías. Y se juntan los principales de la ciudad con Festo, el rey Agripa y Berenice, a escuchar a Pablo. Y también Festo quería tal cosa para que ahora sí hacer un papel, tener algo más claro, ¿verdad? Porque sabía que Agripa conocía las costumbres judías. Ahora sí que quería hacer como un examen para tener algo más claro que mandar al emperador, ¿sí?, de Roma, causas así de fuertes, para poder así enviar a Pablo hacia Roma. Entonces estaba interesado en eso Festo, que Agripa le diera un consejo, porque él conocía más las costumbres, pues obviamente era el rey en ese momento de los judíos. Y dice la Biblia que estando ante Agripa, Pablo, ¿qué hace? Le relata desde antes de ser creyente su vida como perseguidor de la iglesia, ¿sí?, su conversión, su encuentro con Jesús. Y algo interesante, invita a Agripa a creer, porque le dice, yo sé que tú crees en los profetas. Y Agripa, pues, si quiere, sí siente el deseo, ¿verdad? Pero por política quizás, o por el puesto que tiene, o el que van a decir, ¿verdad? Dice, pues por poco me persuades a ser cristiano, pero hasta ahí me quedo.
triste. Reconoce, sabe, se da cuenta, pero no acepta. Nada más simplemente exclama, por poco me persuades a ser cristiano. Y entonces ya dicen, bueno, ambos platican entre ellos, entre Festo y Agripa, y se dan cuenta que no hay razones para detenerlo. Ambos se dan cuenta que puede quedar libre. Pero, porque apeló al César, no fue libre. Recordemos que él apela, ¿por qué? Porque Festo lo quiere mandar a Jerusalén y en el camino lo van a atacar. Entonces tiene que apelar para que no lo mande. Si no hubiera apelado, ¿qué hubiera pasado? Humanamente hubieran matado al apóstol quizás. Dios hubiera tenido que hacer ahí algo, porque Pablo tenía algo todavía que cumplir en su ministerio. De una forma o de otra, Dios tenía que hacer algo. Dicen Festo y Agripa, si no hubiera apelado al César sería libre, pero apeló, así que hay que mandarlo para allá. Hay que mandarlo a Roma. ¿Y qué hace Festo? Lo pudo dejar libre, pero para quedar bien con los judíos, al igual que Félix, no lo suelta. Prepara los papeles, los documentos para enviarlo a Roma. Y de eso es lo que vamos a ver la semana entrante, amado hermano. ¿Qué pasó en ese viaje? Así que, amado hermano, ¿qué nos enseña la palabra? ¿Qué nos enseña? ¿Sí? Él es un hombre que toda su vida, el apóstol, hizo lo que tenía que hacer, cumplió su ministerio, dirigido siempre por el Espíritu Santo. Y eso es importante, como hemos recalcado. La dirección del Espíritu Santo es importante, porque el Espíritu Santo te da una visión tan grande que aunque la gente que te rodea te diga buenos consejos, te diga buena palabra, tú sabes que el Espíritu Santo te va a dar el mejor consejo. Aunque la palabra a veces sea buena, porque él pudo haber hecho caso a sus hermanos y no subir a Jerusalén. Pudo haber hecho caso a las personas que le rodeaban, como muchos le pedían que no subieran. Pero él obedeció al Señor y lo hizo. Toda la semana entrante vamos a ver lo que acontece en su viaje a Roma. Y por hoy pues vamos a quedarnos con ese detalle especial. La dirección del Espíritu Santo es importante en nuestra vida para hacer la voluntad divina. Te damos gracias, Padre, porque eres hermoso y maravilloso. Gracias por tu palabra que nos enseña a esperar y a confiar en ti. Que busquemos tu rostro de tal forma cada día y a cada instante, que la dirección de tu Espíritu, Señor, sea en nosotros, con nosotros, en todo momento y en todo lugar. Que las enseñanzas aprendidas el día de ahora no solamente queden como aprendidas, sino que las apliquemos en nuestro diario vivir. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A quien sea la honra, la gloria, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Que el Señor les bendiga, mis amadas hermanas, hermanos. Nos estamos viendo.